Muchas gracias por haberse detenido en este espacio para escuchar una de las homilías de San Óscar Arnulfo Romero del 16 de abril de 1978, en el que nos habla del buen pastor. Yo soy el buen pastor, decía nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención y reflexionemos ese precioso mensaje de San Óscar Romero en su homilía. Habla de Cristo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. San Pedro en su primer sermón dice, Dios lo constituyó por la resurrección, Señor y Mesías. Qué expresiones más ricas. Quiere decir que Cristo, que mientras vivió encarnado en esta humanidad, como hombre de su tiempo, no se distinguía de los hombres que iban, por ejemplo, a la sinagoga, como ustedes han venido hoy a misa. Si Cristo viviera hoy, aquí estuviera entre los hombres y no lo distinguiéramos. ¿Dónde está Cristo? Era un hombre como todos los hombres. Pero cuando llegó su hora y Él dice, ha llegado la hora de mi exaltación, ahora lo va a distinguir el Señor. Primero humillándolo como no se ha humillado otro hombre. Y allí tenemos la segunda lectura, esa hermosa carta de San Pedro que más parece una página de Isaías. Silencioso, oveja llevada al matadero, nos enseñó con su actitud humilde cómo se debe de sufrir. Mesías, el Mesías que encarna todas las profecías del Viejo Testamento, cargará sobre sus espaldas los pecados de todos nosotros. Y San Pedro dice que este Cristo es nuestro Salvador precisamente por su sufrimiento. Mesías, el Mesías que esperaban muchos con un aire de triunfalismo y que se desilusionaban cuando, como los discípulos de Emaús, iban para sus casas, porque ya hace 3 días que lo mataron y ya ven, acabaron con él. Nosotros esperábamos una liberación política. Por eso Cristo los comienza a reprender, oh insensatos y tardos de corazón, que no era necesario que Cristo padeciera todo eso y así entrar en su reino. Esta es la condición de Cristo. Por eso, hermanos, les digo, la iglesia no se puede confundir con otros movimientos liberadores, ni con el bloque popular revolucionario, ni con partido comunista, ni con nada de esta tierra. Todo lo que en este sentido se diga es vil calumnia. La iglesia es este Cristo que dice, era necesario padecer. No hay liberación sin cruz. No hay liberadores auténticos sin esperanza de otra vida. Hay que trabajar por una tierra más justa, sí, pero no esperando aquí un paraíso. El Mesías nos habla de una liberación comprada con sangre y dolor. Y cuánta esperanza da a los liberadores de hoy esta enseñanza de Cristo, del buen pastor que da su vida. Pero el otro aspecto, Mesías y Señor, Kyrios, emperador, rey, no con un triunfalismo ostentoso de vanidad, pero sí con la realeza divina que lo hace omnipotente, que lo hace presente en su iglesia, que lo hace constructor de la historia, que lo hace piedra fundamental de todos los movimientos humanos, que lo hace brújula que orienta la historia entera hacia su verdadero destino. Señor de la historia, Señor de los tiempos, Señor de la eternidad. Él es la clave que abarca el antes, el hoy y el después. Cristo siempre, decía San Pablo, Cristo Señor, Cristo vive, Cristo ha resucitado y la muerte no lo dominará más. Pero es un Cristo que se presenta como buen pastor. Qué cosa más hermosa pensar que este poderoso, este rey, este hombre que lleva las marcas de todo el sufrimiento, convertidas ahora en estrellas gloriosas, es nuestro gran liberador, es nuestro gran pastor. Yo les invito, hermanos, a que no nos vayamos de nuestra misa sin arrancar del corazón esas amarguras que muchas veces nos dejan los pesimismos porque se ha perdido la esperanza. Yo les invito a que esta mañana despertemos en nuestros corazones
la magnanimidad, la alegría de quien todo lo espera. Yo les invito a todos, y quien me diera poder insistir en el corazón de los que gobiernan, de los que dirigen con su capital y su dinero los destinos de nuestra patria, lo mismo que los campesinos, los pobres, los obreros, los marginados, que unos y otros dijéramos: no hay redención si no nos viene de Cristo, y humildes unos y otros cayéramos en vez de odiarnos, amándonos y esperando de Cristo, el buen pastor, que conduzca a este pueblo. Solo Él lo puede conducir. No hay otro conductor de nuestro pueblo. Si surgen otros prescindiendo de Cristo, Cristo mismo ya lanzó su condenación contra ellos. Nadie puede entrar a dirigir el pueblo sino por la puerta, que soy yo. Y si alguien ha entrado por otro lugar que no es la puerta, ese es ladrón y bandido. Y los que han entrado con ánimo no de pastores, sino de aprovechar la situación, vienen a robar, a matar, a maltratar. Hasta al pie de la letra se podía decir esto de muchas personas que no tienen nada de buen pastor y que no les interesa nada del bien común, que les interesa únicamente las ventajas, la situación, y quisieran mantener esa situación a fuerza bruta, que no es racional. He aquí entonces pues la figura del buen pastor, la que debe de inspirar al padre de familia, a la madre de familia, al obispo, al gobernante, al rico, al pobre, la inspiración del cristiano, el buen pastor, Cristo, Mesías y Señor. Qué hermosa meditación podíamos continuar haciendo, pero lo que hemos dicho es suficiente para tener una idea del mensaje central de este domingo: Jesús, el buen pastor. Por eso finalmente el tercer pensamiento es este: somos hijos de estas circunstancias, vivimos, protagonizamos estas circunstancias de nuestra patria, pero gracias a Dios somos cristianos y creemos en un buen pastor. Entonces, ¿qué? Entonces tu responsabilidad personal. Este buen pastor, como nos lo presentan las tres lecturas de hoy, es un pastor que llama a colaboración. Miren la primera lectura, San Pedro dice que Dios por Cristo nos ha dado el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y es porque esa promesa que Dios hizo en Cristo vale para ustedes y para todos sus hijos y para todos los que llame el Señor. Es hermoso en este día de las vocaciones pensar que la primera vocación es esa que tienen ustedes, de haber venido a misa porque son cristianos, de haberlos bautizado la ternura de una madre cristiana, cuando no nos dábamos cuenta. Una mujer bendita de nuestro pueblo, mi madre, me llevó al bautisterio y desde aquel día soy cristiano. Me llamó el Señor, me llamó por el corazón de mi madre. Así somos todos los que estamos aquí, bautizados. Hemos sido llamados a recibir esas promesas de perdón. Ese don del Espíritu Santo es para todos nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo nuestro Salvador. Y en la segunda lectura también el concepto vocacional, cuando dice: obrar el bien y sufrir es cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que Cristo también padeció. Hermanos cristianos, el que piense que el cristianismo es una clave para no sufrir, está equivocado. Aquel que ya dejó de rezar porque le pidió mucho al Señor que lo curara de su enfermedad o le diera una mejor suerte, y dice: sí, Dios no me oye, yo sigo en la miseria, pobre y desgraciado, ya no rezo más, no ha comprendido la dignidad de su vocación. Nos ha llamado a sufrir, y aquel que no tuvo pecado es Cristo, es el que más ha sufrido. Y ya que estamos en una iglesia de la Virgen, pensemos que junto a Cristo el inocente, la Virgen que no tenía mancha, también padeció junto a la cruz las 7 espadas en su corazón, porque a esto nos llama el Señor, a sufrir. Pero a sufrir mientras se hace el bien. Miren qué contraste, qué política la de Dios. De modo que el premio por hacer el bien no va a ser estar bien yo.
Dice claramente hoy San Pedro en su carta, obrar el bien y sufrir. Qué cosa más hermosa ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que Cristo también padeció. Por eso les digo, hermanos, una liberación que no quiere ser comprada a base de dolor, de sufrimiento, es una pura mentira. No existe un paraíso en esta tierra. La liberación completa será más allá de nuestra muerte, pero ya tiene que comenzarse a realizar en esta tierra. Y es necesario, pues, desinstalarse. Me da pena, hermanos, que en estas horas en que el pueblo ya no aguanta una situación, haya tanta gente indiferente, porque prefieren, como los de Egipto muchas veces, seguir comiendo las cebollas de Egipto. Y protestaban contra Moisés porque en el desierto sufrían el camino de su liberación. ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? Aunque éramos esclavos, estábamos mejor, comíamos carne, teníamos nuestras ollas. Así es la situación de muchos, prefieren estar bien. ¿Hasta cuándo? Y no la liberación definitiva, que supone un sufrimiento, un paso por un túnel oscuro como fue la pasión de Cristo. Y San Pedro nos anima, es una pasión breve. Breve es el sufrimiento, pero hay que aceptarlo con toda la alegría con que Cristo se abraza a su cruz y camina al Calvario y cae, y en vez de quedarse caído se levanta 3 veces hasta que lo claven en una cruz, porque sabe que solo entonces se consuma la redención, que todo está cumplido hasta el agotamiento. Yo les llamo, hermanos, a que como cristianos no le tengamos miedo al sufrimiento, sino que lo sintamos como una vocación genérica de todo cristiano. Y también en el Evangelio aparece el sentido de vocación. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. El que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Aquí tenemos pues un llamamiento general. Todo el que quiera salvarse tiene que entrar por Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Y nosotros que tenemos el honor de ser pastores, no seríamos pastores si no nos hubieran llamado por la puerta. El verdadero obispo, el verdadero párroco, el papa auténtico y único es aquel que ha entrado por la puerta, que es Cristo. El día en que yo no esté ya en comunión, Dios me libre, yo sería un cismático, ya sería un ladrón, un asesino, un bandido, como son los párrocos que usurpan iglesias, como es aquella iglesita también del dulce nombre de María, donde un grupo de orden se ha posesionado de ella, para que vean que no solo el bloque se posesiona, sino también los de orden han quitado muchas ermitas, para que no las ocupen los otros, como si la iglesia fuera un juego al capricho de los hombres. El que no entra por la puerta, que es Cristo, es un ladrón. Y solamente el que entra por Cristo y en su nombre predica y anuncia su palabra, ese es pastor. Este es el criterio, entrar por la puerta de Cristo, no entrar por las ventanas ni por las rendijas. Entonces, hermanos, aquí viene el sentido de la vocación y termino leyéndoles el hermoso pensamiento de Pablo VI para este día. Dice, cuando Jesús habla del pastor y del aprisco, se presenta a sí mismo, pastor bueno, y presenta a la comunidad de creyentes, esto es, su iglesia, como aprisco abierto para acoger a toda la humanidad. Ahora bien, para comprender el sentido y el valor de la vocación, se requiere precisamente fijar la mente y el corazón en estas dos realidades, Cristo y la iglesia. Aquí se encuentra la luz para acoger el apoyo, para perseverar en la vocación comprendida en toda su profundidad, libremente escogida, fuertemente amada. Mirad a Cristo, lo decimos en particular a vosotros, jóvenes, con paterno afecto y con gran confianza. Mirad a Jesús de Nazaret, Hijo del hombre e Hijo de Dios, sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios, pastor eterno de su iglesia, que ha ofrecido la vida por su rebaño, tomando la forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después explica el Papa un profundo sentido teológico de Cristo, que es el único sacerdote
y pastor de todos los hombres, deriva su sacerdocio y su preocupación pastoral a todos los hombres que son llamados a ser sacerdotes y pastores. Por eso la vocación de los seminaristas, de los obispos, de los sacerdotes, no se entiende sin tener en cuenta al Cristo, que es el único sacerdote, y tampoco se entiende sin comprender la iglesia como rebaño de Cristo, donde Cristo es el pastor y nosotros solo hacemos su presencia visible en medio del pueblo. Por eso, hermanos, ustedes que me oyen, y les agradezco tanto esa atención, es a Cristo a quien ustedes le dan esa atención. Por eso el Papa termina diciendo a los jóvenes que procuren conocer estas realidades, Cristo y la Iglesia, porque si no, no comprenderán el sentido de su vida. Debemos decir también a vosotros, pastores de almas, religiosos, religiosas, misioneros, educadores, a vosotros teólogos, a vosotros padres de familia, a vosotros expertos de espiritualidad, de pedagogía, de psicología de las vocaciones, haced conocer estas realidades, enseñad estas verdades, hacedlas comprensibles, estimulantes, atrayentes, como sabía hacerlas Jesús, maestro y pastor. He aquí un domingo, hermanos, para que oremos mucho al buen pastor, que su presencia valiente y orientadora siga en el mundo en la voz de sus pastores y siga siendo acogida su vocación al cristianismo por hombres que fueron bautizados y que también han perdido tal vez ya mucho de la garra cristiana, que sepan que ser cristiano es ser llamado al sufrimiento, a la cruz, pero para salvar al mundo y no tenerle miedo a la hora del sufrimiento y abrazarse fuerte a esa cruz. Que los jóvenes y las jóvenes comprendan el alto designio de que Dios los llama para usar su rostro como presencia suya en el mundo, sus manos para manos de Cristo que regalen perdones y dádivas de amor, sus pies para caminar por todos los caminos de la historia, llevando la redención y la salvación. Necesita Cristo de nosotros, y en este domingo del Buen Pastor, domingo de las vocaciones, gracias a Dios que tenemos una iglesia donde abundan y van abundando más los jóvenes y las jóvenes ansiosos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Unid a Cristo, pues, el Buen Pastor, vamos a hacer nuestra la oración que el Papa hace, y la vamos a hacer hoy como oración de los fieles.